Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy el profesor Juan Luis Terrés. El día de hoy vamos a hablar de la unidad 4, el imperialismo de Historia Universal de la UNAM. Bien, el imperialismo es la doctrina política y económica que se establece la relación entre las naciones en términos de superioridad y sumisión. Hay una que domina y ejerce autoridad sobre otra nación. Dicha relación puede darse en técnicas de colonización. Bien, una de sus características es el poblamiento, la explotación económica, presencia militar, mediante la subordinación cultural. El periodo más intenso de este proceso de expansión del imperialismo lo constituyeron entre las décadas de 1880 y 1914, en las que se dio el llamado reparto de África. Bien, tenemos algunas causas del imperialismo, que es la necesidad de materias primas, la competencia imperial y la exploración del mundo y de la ciencia. Bien, el imperialismo y el colonialismo. El colonialismo es un sistema político-económico de tipo extractivista. ¿Qué nos dice esto? Que buscan extraer recursos naturales, ¿no? Buscamos explotar los recursos de una nación, ya sea el oro, la tierra, la madera, etcétera, etcétera, de recursos naturales, que eso se puede transformar también en materias primas. Un estado domina a otro que es más débil por sus recursos naturales, eso lo podemos decir en forma resumida, sometiendo a su población, imponiendo leyes y sistemas del gobierno al invasor de la mejor manera que le convenga, ¿no? El colonialismo básicamente suprime la existencia del estado sometido o permite su existencia solo como un estado colonial o un satélite político. A esto le podemos llamar el satélite político como protectorado. Bien, el imperialismo y el capitalismo. Todo lo extraído y explotado de las naciones sometidas permitieron invertir en sus propios sistemas y crecer. ¿Qué nos dice esto? De estos países que dominaban a otros y que imponían su hegemonía sobre otros, estos crecieron, se convirtieron en países de primer mundo. Un ejemplo de esto es Francia. Tenía colonias en África. Francia al día de hoy es primer mundo y algunas de sus colonias en África son tercermundistas y ¿cómo le podemos decir? Se atrasaron, ¿no? Tuvieron un desarrollo totalmente nulo durante cierto tiempo. Bien, dependían económicamente. Estos países que eran colonias dependían económicamente de los países que los dominaban. Tenían una dependencia también política, y está claro, había una desigualdad social, política y económica a grandes rasgos. Bien, los países del siglo XIX que fueron potencias eran Inglaterra y Francia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos checar el imperialismo? El imperialismo, en pocas palabras, es la extracción de recursos naturales, la explotación y transformación de materia prima. ¿Esto qué nos quiere decir? También extraemos esta materia prima, pero también vamos a utilizar a tu población, ¿no? ¿De qué manera vamos a ocupar a tu población? Pues explotándola, ¿no? Vamos a poner fábricas aquí, y tu población la vamos a utilizar como mano de obra barata. Esta mano de obra barata se va a transformar en fuerza de trabajo, y esta fuerza de trabajo se transforma en la transformación de materia prima, originando productos, que estos mismos productos los podemos traducir en términos marxistas como la generación de riqueza. ¿Qué significa esto de la generación de riqueza? Pues también nos está diciendo que estamos aumentando el capital de ciertas personas, de cierto país. La clase burguesa se sigue posicionando aún más. ¿Y qué es lo que pasa? Se enriquecen a diestra y siniestra estos países, y el otro país se empobrece, ¿sí? ¿Y cómo lo hacen? A través del dominio, ya sea social, económico y político. Bien, aquí tenemos que hablar de ciertos acontecimientos que se dan en este periodo del imperialismo, que es el imperialismo japonés. El imperialismo japonés se da en el siglo XIX. La dinastía que fomentó todo este imperialismo se llamaba la dinastía Meiji, e impulsó reformas modernizadoras. Entre sus posesiones estaban Corea, que ya después, más adelante, vamos a ver que se da la Segunda Guerra Mundial,
cae Japón primero y después es cuando tenemos la guerra de Corea y es cuando se independiza Corea y se divide en Corea del Norte y Corea del Sur. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, ¿cuál era el fin de esto? Posicionarse como la nación hegemónica del este del Océano Pacífico. Después tenemos otro acontecimiento muy interesante que se llama la Guerra del Opio, que es entre China y Reino Unido. ¿Qué es lo que pasa? China prohíbe el uso de drogas, entre ellas el opio, el uso y la producción de drogas, pero teníamos un país que era totalmente dependiente de esta sustancia, que era Gran Bretaña. Se opone a la prohibición, se hace una guerra por seguir consumiendo esta droga que se llama el opio, y pierde la guerra China, y también perdiendo a la isla de Hong Kong, ¿va? Es por eso que se convierte Hong Kong en una colonia británica. Después tenemos la guerra ruso-japonesa, que es por la hegemonía de, como lo acabamos de mencionar, de la economía del oeste del Océano Pacífico. También, y por último nos vamos a regresar al continente americano. Bien, tenemos la doctrina Monroe. La vamos a resumir en pocas palabras, ¿qué es lo que dice la doctrina Monroe? América para los americanos. Pero ¿qué es en grandes rasgos esta frase América para los americanos? Pues es posicionar hegemónicamente el poder de América en el continente americano. O sea, es América para los americanos, pero los que tienen su nombre, tienen en su nacionalidad, mejor dicho, como americanos, son los estadounidenses. Entonces, en pocas palabras, es el dominio y la posición política, social, económica y bélica en el continente americano de Estados Unidos sobre todos los demás países del continente americano. Bien, después tenemos por último algo que se llama la Guerra de Secesión, que se da entre dos bandos, que son los del norte y los del sur, que son los confederados y los republicanos. En este acontecimiento muere Abraham Lincoln, el presidente, es asesinado en un teatro. Pero, ¿qué es en grandes rasgos? En todos los países del mundo ya se había prohibido el esclavismo, pero se decía, bueno, somos un país libre, necesitamos que esto se abola, ¿no? Abolir la esclavitud. Los del bando de Abraham Lincoln estaban a favor de abolir la esclavitud, mejor dicho, ¿va? Ellos no querían esclavitud. Y los confederados estaban a favor de la esclavitud, que eran los estados del norte, ¿no? Que lo que hoy es Luisiana, Texas, Arizona, todos ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizaban a los negros en los campos de algodón, hasta los utilizaban para su diversión, y cosas. Es por eso que es importante la Guerra de Secesión. Pero en grandes rasgos lo que tiene de particular, como característica particular, la Guerra de Secesión es que detiene el posicionamiento como hegemonía de Estados Unidos durante cierto periodo de la historia. Pasando la Guerra de Secesión es cuando ya se empieza a forjar su camino a Estados Unidos para ser uno de los países potencias mundiales o hegemónicos. Bueno chicos, por hoy sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.